protestante. Cuando fue el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis que iban en contra de todo el sistema católico romano que había en esa época. Entonces, obviamente yo no voy a hablar hoy de los 5 pilares, pero sí quiero brevemente hablar del fundamento. Recuerda que el fundamento siempre está acá, sola escritura, es el fundamento. De ahí salen los 3 pilares, que sería la gracia, sola fe, solo Cristo, para darle solo la gloria a Dios, soli Deo gloria. De tal manera que en esta mañana, haciendo un pequeño paréntesis con el tema que traemos los domingos de la carta a los Corintios, dentro de 8 días comenzamos ese capítulo todo dispendioso. No quisiera llegar ahí, el de las lenguas, capítulo 14 de Romanos, pero voy a llegar, de Corintios, pero voy a llegar allí. Hoy quiero hablar acerca de por qué la sola escritura. Ese sería el tema para hoy. ¿Por qué la sola escritura? Porque fue Martín Lutero quien sacó ese eslogan, sola escritura. ¿Por qué la sola escritura? Pero antes de hablar de por qué y dar la respuesta, o yo tengo una respuesta a por qué la sola escritura, quiero primero, a manera de introducción, hablar de qué es la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Y luego mi tema se va a basar en por qué, o sea, las razones de por qué nosotros tenemos la sola escritura. Pero ¿qué es la sola escritura? Y yo tengo aquí algo que pues estoy investigando, así que lo voy a leer. Tengo 3 cosas. Primero, las palabras sola escritura o sola escritura del latín significa únicamente, sola es únicamente, significa único principio o el principio total, o significa la base o el fundamento. Y la palabra escrituras viene de escritos, y esto de escritos se refiere a las escrituras. Entonces, sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Eso es. ¿Qué es sola escritura? Solo la escritura. Recuerden que se le llama la Biblia, se le llama la palabra de Dios, pero también se le llaman las escrituras, porque son varias escrituras, 66 libros, o en términos generales se le llama la escritura. Cuando decimos la escritura, sola escritura, estamos diciendo que en ella es la única regla de fe para nosotros, la única regla de conducta o de práctica para nosotros. Es decir, el cristiano no se va a basar en otros libros, se basa la sola escritura para su fe y para su práctica. Ahora, esto no indica que nosotros, porque alguno va a decir, ¿y entonces por qué ustedes tienen la confesión de fe reformada del 1689? A ver, por ser una iglesia reformada y por ser una iglesia histórica, creemos en, como hemos venido hablando, en credos apostólicos, o el credo apostólico, que fue el primer documento elaborado por la iglesia. Creemos en las confesiones de fe, creemos en los catecismos, como venimos hablando los jueves del catecismo. ¿Pero por qué? Porque esos credos, esas confesiones y esos catecismos salieron de la sola escritura. Nosotros no venimos acá, por ser una iglesia bautista reformada, a coger la confesión de fe. Aquí ya la vimos, y yo quiero volver a irla dando poco a poco también. No es que nosotros ahora vamos a coger y no, esta es la autoridad. Nunca hemos dicho eso. La autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Amén. Pero la confesión de fe se basa en la palabra de Dios. Entonces la confesión de fe es un documento que está resumido, reunido en un documento. ¿Para qué? Para las doctrinas fundamentales que están acá. ¿Y por qué tenemos esa confesión? Porque bajo esa confesión están todas las iglesias o pastores que creemos eso mismo. Entonces hay otra confesión porque creen eso, y es para identificarnos de alguna manera de este evangelicalismo que hay en nuestros días. Todo mundo, mucho evangélico, muchas iglesias protestantes, cristianos. Entonces hoy toca definirnos y decir, nosotros somos cristianos, pero somos cristianos con una confesión.
Es decir, somos cristianos bíblicos, somos cristianos históricos, que tenemos una confesión, que es una confesión reformada de los reformadores, pero la autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Usted a mí no me ve predicando con una confesión, siempre uso la palabra de Dios. Amén. Amén. Estos días no me gusta usar tampoco los mecanismos, yo aquí prefiero la Biblia. Estos días estaba usando los mecanismos, computadores y todo acá, pero yo lo hacía era porque se me ha dañado la impresora y no tenía cómo imprimir mis hojitas, pero bueno, ya gracias a Dios está otra vez listo. Lo segundo, que es la sola escritura, antes de llegar a la... Aquí tengo una definición de un reformado y dice lo siguiente: sola escritura fue el grito de guerra de la reforma protestante. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que no eran, de hecho, eran contradictorias a la Biblia. Algunos ejemplos son la oración a los santos, la oración a María, la Inmaculada Concepción. ¿Sabe qué es la Inmaculada Concepción? Que María fue concebida sin pecado. La transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Que cuando ellos cogen el pan y cogen la copa, esos elementos se convierten en el cuerpo de Cristo y hay un sacrificio literal. ¿Tú no creemos eso? La Iglesia Católica creían en el bautismo de infantes, creían en las indulgencias, y eso fue lo que más atacó Martín Lutero. ¿Qué son las indulgencias? Que si una persona o una familia llevaba una ofrenda, y dependiendo de la ofrenda, cuán grande era, parecía la teología de la prosperidad hoy día, y la llevaban a la iglesia, entonces con esa ofrenda, el sacerdote recibía la ofrenda y oraba para sacar almas del purgatorio. Personas que eran muertas y estaban en el purgatorio. Tan es así que Texel, como que es que llamaba, él decía, y se volvió muy famoso, y él iba por todo, de pueblo en pueblo, hablando de las indulgencias, y él le decía esto, es chistoso: tan pronto usted, creyente, tira la moneda y tan pronto la moneda cae, el alma salta del purgatorio. Es impresionante. Entonces todos estos, Martín Lutero tiene que atacar eso. Creían en las indulgencias y creían en la autoridad papal. O sea, el Papa es la máxima autoridad. Martín Lutero, entonces, el fundador de la Iglesia Luterana y padre de la Reforma Protestante, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si no se retractaba. La respuesta de Martín Lutero fue, y esto fue lo que él dijo: por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado en sus libros, a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Y dijo esto: me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Cuando le dijeron retráctese. Y esto lo escribió el pastor Steve Lapson. Piense en un magnífico antiguo templo y un fundamento sobre el cual descansa todo. Esa es la sola Escritura. Todo lo que creemos, obedecemos, abrazamos y apreciamos en las convicciones de nuestra alma se basan en el fundamento de la sola Escritura. Roma dijo: aceptamos la Escritura, pero la Escritura y la tradición de la Iglesia, la Escritura y las jerarquías eclesiásticas, la Escritura y los concilios, la Escritura y la autoridad papal. Y los reformadores dicen, volviendo a la Biblia, no, es la sola Escritura, solamente la Escritura. Y si algo más se añade, el fundamento de la Iglesia, habrá grietas en los cimientos y no va a sostener la enseñanza y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Al mismo tiempo dijeron que no a los anabautistas y los libertinos que querían añadir sus sueños y visiones y nuevas revelaciones. Ellos dijeron que no,
sino que es solo la Escritura. Eso es sola Escritura. Y es impresionante, a mí me llamó la atención de los anabaptistas, no bautistas, anabaptistas. Es un grupo religioso que se levantó en esa época muy parecido a los pentecostales. Y ellos traían sueños, visiones y nuevas revelaciones. Entonces ahí se levanta el grito de sola Escritura para decir que nosotros no necesitamos una palabra que venga de un apóstol, de un profeta, o de una hermana que tuvo un sueño porque comió unos frijoles la noche anterior, tuvo pesadilla, entonces soñó que Dios le habló y tal cosa. No necesitamos eso. Pastor, que Dios me dijo que haga esto, que Dios... ¿Sabe que yo sí sufrí con eso? Y yo me quedaba callado obviamente porque había cierto temor, pero a mí me profetizaban mucho las hermanitas en la iglesia. Ahora gracias a Dios no. Ahora cuando una hermana se levante o cualquiera de ustedes me diga, pastor, Dios me habló, le digo, si usted no me trae un texto de la Escritura, Dios no le ha hablado. Y le habló un murciélago. En vez de Dios. Sonará cruel eso, pero es la verdad. La sola Escritura es que Dios nos habla solamente a través de su palabra. Amén. Y pare de contar. Eso es. Algunos se van a sentir mal, se chocarán, pero ese es defender la reforma protestante, hermanos. Eso fue lo que defendieron ellos, tenemos que defender. Y hoy, con ese movimiento que hay por ahí de falsos profetas y falsos apóstoles. Bien, entonces ahora sí mi tema es la introducción. Mi tema es ¿por qué la sola Escritura? Y yo tengo por sus 8 características o marcas o virtudes distintivas que así lo afirman. Hay más, obviamente, pero yo hoy traigo 8 virtudes o características o distintivos que afirman por qué sola Escritura, por qué la sola Escritura. Y creo que el primero sería la base para los otros 7 y los que puedan haber. Pero lo primero sería, ¿por qué sola Escritura? Bueno, pero ¿por qué sola Escritura? Y mejor no escuchamos otra cosa. Número 1, por su inspiración. Por su inspiración. Y esa es la base. Es decir, Dios por medio de su Espíritu inspiró y dio las Escrituras. No fueron los autores los que se inspiraron, fue la Escritura la inspirada. En otras palabras, porque Dios inspiró la Escritura por medio del Espíritu Santo. Y los textos conocidos, 2 de Timoteo 3:16. Solamente para que miremos, 2 de Timoteo 3:16. Vaya conmigo a la Escritura, hoy sí lo espero porque yo también tengo que ir. Cuando tenía un computador yo tenía todo listo allí. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Pero quiero la primera parte. Toda la Escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. Ahora, cuando aquí Pablo está escribiendo, entendamos que no estaba el Nuevo Testamento todavía. Entonces, cuando dice toda la Escritura, específicamente se refiere al Antiguo Testamento. Pero Pablo también está hablando de la Escritura que estaba siendo redactada en ese momento. Usted tiene que saber, cuando Pablo escribe a Timoteo, todavía el canon no está formado, es decir, está completo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se está apenas formando. Pero aún cabe dentro de esa expresión toda la Escritura. ¿Qué cosa es? Es inspirada por Dios. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:19 para luego explicar brevemente porque son 8 puntos. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 y déjenme, le leo hasta el 21, donde podemos ver lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, él tuvo una visión, vio a Moisés, Elías, pero dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Y ojo lo que voy a decir, cuando dice aquí que tenemos la palabra profética más segura, está hablando a la palabra
es la profecía que dieron los profetas en el Antiguo Testamento. No está hablando de la profecía que salen por allá a dar, no. Esa palabra profética más segura es la palabra escrita, la que ya estaba. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. ¿Qué nos toca? A esta Biblia, estar atentos como una antorcha. ¿De qué manera? Que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, hasta que Jesucristo alumbre plenamente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, aunque sí que aquí se habla de una interpretación actual, pero no se refiere a eso. ¿Qué es interpretación privada? Bueno, el versículo 21 lo contesta. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando Pedro dice ninguna profecía es de interpretación privada, lo que él está diciendo es que aquellos autores que cuando fueron a dar la profecía, no es que ellos interpretaron privadamente la Escritura, sino que lo que quiere decir es que cuando ellos fueron a dar la profecía, ellos hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no fue que ellos inventaron la palabra, no fue que ellos dijeron, ay, yo tuve un sueño, bueno, algunos sí eran sueños, pero eran fidedignos, o que a mí me parece, o es lo que yo siento, como hay gente que dice, no, es que yo sé lo que siento, a mí me parece, no fue que los autores de la Biblia les pareció o sintieron, no, ellos recibieron exactamente la palabra de Dios, y ahí es donde quiero aclarar la inspiración. ¿Por qué eso es la Escritura? Por su inspiración, es decir, fue Dios quien la inspiró. Lo que pasa es que nosotros hoy día no entendemos muy bien la palabra inspiración, porque lo tomamos más como que respiramos, ¿no? Y pensamos que inspiración, usted le dice, uy, habló, no sé, hay una reunión y alguien está pensando qué hacemos, de pronto alguien habla y dice, uy, se inspiró, ¿no? Está como inspirado, porque la inspiración que tenemos hoy día es que sale de la persona. Pero cuando hablaba aquí, esa inspiración, la Escritura fue inspirada, lo que habla fue exhalada. Y exhalar, inspirar es, y exhalar es. Entonces la Escritura fue exhalada por Dios. Cuando dice que inspirada, es decir, Dios es el que la exhala, pero la da al hombre quien la recibe. En este caso los autores. Entonces la Escritura es exhalada por Dios, es decir, Dios, ¿qué hizo? Sopló. Es decir, la Biblia, y ojalá usted entienda eso, hermano, porque esa es la máxima autoridad. La Biblia fue Dios quien su voluntad, su palabra o su ley la sopló, y los autores recibieron esa palabra y la escribieron, la dieron a conocer. Así que nosotros tenemos aquí escrito, digámoslo de esta manera, de pronto cabe, el soplo de Dios. Y que cuando tú lees la palabra de Dios, está leyendo el corazón de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es impresionante. Yo creo que con ese solo texto podemos responder por qué sola Escritura. Pero tenemos que ir al número 2. De ahí se desprenden los otros. Número 2, primero, por su inspiración. Segundo, por su autoridad. O por su poder. La Biblia tiene poder. La Biblia es autoritativa. Dios es la máxima autoridad que existe. Por lo que cuando habla es la única autoridad, y Dios habla en su palabra, que es su autoridad. Dios es la máxima autoridad. No hay otra autoridad por encima de Dios. Y esa autoridad Dios la dejó en sus escritos, que es la Escritura. Y eso tenemos que comprenderlo. Por eso en el Salmo el Salmo 19, es que también tengo el 119, pero vamos un momentico al Salmo número 19, que nos habla un poquito de esa autoridad de la palabra. Mire, Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová, ¿qué cosa es? Es perfecta. Y mire el poder que tiene. Convierte el alma. Hermano, ¿puede usted convertir una persona? ¿Puede usted convertirse? Lo hace la palabra. El testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Es fiel y hace sabio al sencillo. Al humilde lo hace sabio. Los mandamientos de Jehová, ¿qué son? Rectos.
¿Y qué van a hacer? Y alegran el corazón. Miren el poder que tiene la autoridad. El precepto de Jehová es ¿qué cosa? Puro. Y alumbra los ojos con esa pureza. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Hermanos, no, todos, absolutismo. Y cuando habla aquí de los juicios, todas esas son alusiones a la palabra. Deseables son más que el oro. Ojalá que esto sea así. O sea, en vista de esas virtudes, entonces ahora la palabra de Dios es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Y más que la miel, dulce más que la miel y que la que le destila del panal. El Salmo 119. Ahora miremos ese poder. Salmo 119, versículo 9. Y la pregunta, ¿con qué limpiará el joven, la mujer, el anciano, el hombre, lo que sea? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, el hombre, hermano, grave es esto, no hay manera de limpiar el camino. Y me voy a detener un momentico aquí para explicarle esto. Las iglesias hoy día creen que se arregla una persona, que se arregla un matrimonio, que se arregla una familia, que se arregla una economía, que se arregla el cuerpo, qué sé yo, trayendo cosas de afuera. Psicología, filosofía, pensamiento positivo. No, aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, basta que el hombre y la mujer guarden. Guardar es recibir la palabra y obedecerla para que se arregle todo. Por eso yo no puedo creer que los pastores se estén divorciando o cristianos se estén divorciando. No puedo aceptarlo porque la palabra es suficiente para arreglarlo todo. Amén. Bueno, yo aceptaría un divorcio siempre y cuando uno de los dos entonces sea un demonio y no se somete a la palabra de Dios y entonces termina en adulterio o termina abandonando a su cónyuge. Y ahí pues ni modo, a no ser que Dios haga una obra grande ahí. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. A ver, pecadores, ¿cómo no pecamos? Guardando los dichos de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué pecamos entonces? Porque no los guardamos lo suficiente. Pero ahí está la clave. Entonces, sola Escritura nos habla que ella tiene una autoridad. Por su autoridad que tiene, de que puede cambiar, puede transformar. Hermano, si una persona se somete a este bendito libro, su vida totalmente es transformada y todo su entorno. Amén. Amén. Si esto no fuera así, pues ¿para qué entonces tener iglesia? Pero la Biblia hace eso. Número 3, por su inerrancia, aunque este tema de la inerrancia va muy pegado al cuarto, por su infalibilidad, pero déjeme, yo lo separo. Por su inerrancia. La doctrina de la inerrancia de la Biblia enseña que cada una de las palabras originales de la Escritura, cada una de las palabras, aún de las letras, aún de la coma, la tilde, lo que sea, la inerrancia enseña eso, que cada una de las palabras originales de la Escritura, cuando se interpretan correctamente, es absolutamente veraz y sin error, y esto debido a su inspiración. Entonces, ¿qué es la inerrancia de la Biblia? Que en la Biblia, y hablamos de los escritos originales, obviamente porque han habido traducciones, y en las traducciones puede haber, mira, hay gente que se levanta hoy día a decir que la Reina Valera, que le han encontrado más de 1000 errores, que no sé qué. Aceptémoslo, porque esta es una traducción que fue tomada de unos escritos que Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina tomó los escritos no recuerdo el nombre, si era Anselmo que se llama, creo que era él, y la Vulgata Latina, no era esa, pero bueno, en el tiempo de la Reforma, del 1500, aquí dice 1500, ¿qué? Ahí usted la tiene, 1560, a ver si la tengo acá.
¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se dio? Bueno, no me acuerdo. 1500 la primera, 1600 la revisión. Bueno, listo. Ellos tuvieron que tomar de una Biblia que ya estaba, creo que era la de Jerónimo, no recuerdo bien, que él había hecho, y la había tomado de unos pergaminos que habían. Entonces de ahí fue que él se basó. Ahora, con el tiempo y la arqueología y los descubrimientos, aparecieron unos escritos más antiguos. Y los traductores, algunas personas que tradujeron la Biblia, que ese es el problema cuando se traduce la Biblia, entonces están traduciendo y dicen, ay no, esa palabra no la entiendo, yo lo que entiendo es esto, entonces ponen otra palabrita. Pero hermano, le voy a decir, así tenga, como dicen algunos, 1000 errores, esos errores son de copiado y son errores insignificantes que no tienen nada que ver con la doctrina que nosotros creemos que está en la palabra de Dios. Entonces por eso se refiere acá que la inerrancia es ir a los originales, y ahí, así como se dio tanto en hebreo como en griego, esa escritura no tiene error, es inerrante, o sea, ella no tiene error en su conformación, en su composición, porque fue Dios el que la inspiró. Ahora, cuando hablamos de la inerrancia, tenemos que llegar a este punto, y es comprender lo siguiente, que nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia sin temores y sin ningún tipo de duda. Muy importante eso. Por eso yo uso la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, ahorita estoy leyendo la de las Américas, que es la Reina Valera gringa. Pues obviamente tiene otra forma, pero uno puede ir y mirar. Usted puede ver varias versiones, pero algo usted tiene que tener claro, y yo tengo que tener claro: la inerrancia de la escritura, y vuelvo a leerlo, significa esto. Es muy importante que cada una de las palabras originales de la escritura, cuando se interpreta correctamente, es absolutamente veraz y sin ningún error por su inspiración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted no puede dudar de la escritura, de toda la escritura. Y esto me lleva a un punto que quiero resaltar ahora en esto de la inerrancia, y es este punto. Como ella es inspirada toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú y yo no podemos enamorarnos de 1 Corintios 13, de Juan 3:16. Cada vez que usted va a leer la Biblia, ¿a dónde va? Al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es el que conozco. Y va a leer la Biblia, bueno, voy a los Proverbios. ¿Por qué? Porque me gustan. Y lea la Biblia, hermano, le dicen, pastor, sí, pastor, ya voy a acabar los salmos. Acabó los salmos, ¿y qué va a hacer? Pues vuelva al Salmo 1. Y en todo el año que hizo, no salí de salmos, pastor. Y el otro año voy a Proverbios, y luego voy a Juan, y luego vuelvo al Salmos, y de pronto voy a la historia. No, cuando hablamos de la inerrancia de la escritura, es lo que voy a dejarle acá, en Mateo 28:19. Que ese es el error que hay en muchos pastores y en muchas iglesias, que no creen en la inerrancia, y prácticamente yo no creo en la inerrancia cuando no tomo toda la palabra de Dios. Mateo 28:19, que es muy conocido por nosotros, dice: por tanto, Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo van a hacer? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero algo más, enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden ¿qué cosa? Todas, subraya ahí, todas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Que guarden qué? Todas las cosas. Hechos 20:26. Hechos 20. Ahora está aquí el apóstol Pablo, ya despidiéndose de la iglesia en Mileto, porque se va para Jerusalén. Hechos 20, leamos desde el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es estar limpio de la sangre de todos? Aquí dice: porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hermano, cuando hablamos de la inerrancia de la escritura, lo que queremos decir es que en ella no hay error alguno de tapa a tapa, y que se debe enseñar toda la escritura. Tú debes leer toda la escritura, debemos predicar toda la escritura, debemos aprender toda la escritura. Por eso
una iglesia reformada y al ser bíblica enseña verso a verso. Por eso nosotros vamos, ya terminamos 1 Corintios capítulo 13 y llevamos 34 mensajes porque hay que ir verso a verso. Y ojalá las iglesias hicieran eso. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Que hoy día no se hace eso. Hoy día no se predica la escritura. Hoy día se predican, son pensamientos de la escritura. Es impresionante. Se toma todo lo que hay afuera. Como yo hablaba, ya no sé por qué me dio por ir haciendo algunos comentarios en YouTube. Yo no lo hacía, pero me está picando algo y entonces estoy haciendo comentarios y me están contestando. Porque había alguien que por ahí estaba hablando del marketing. Y que es bueno. Y yo no aguanté, yo le tuve que escribir, decirle, ¿cuál marketing? Le dije. Ah, no, es que la iglesia, ¿por qué cree? Me contestaba que las iglesias tienen éxito hoy día y los pastores tienen éxito por el marketing. Hay que hacer marketing. ¿Qué es eso? Hay que preguntarle a la gente qué quiere, qué es lo que ellos desean. Y cuando uno levante una iglesia, usar eso para atraer a las personas a la iglesia y ahí ¡prum!, le predican el evangelio. ¿Sabe a quién estaba defendiendo ese hombre? ¿Le digo a quién? Al argentino Dante Gebel, que porque es un experto en marketing y por eso tiene la iglesia tan grande y que los demás pastores deberíamos aprender. Por eso le entré ahí y le dije, no señor, le dije, ¿sabe qué trae el marketing? Trae mucha gente, yo lo sé, y dinero para los pastores, y prosperidad y abundancia, pero no trae la palabra correcta. El evangelio de Dios no lo trae. Entonces, ¿qué tenemos? Gente que no es cristiana, disfrazada de cristianos. Porque lo único que convierte realmente a una persona en hija de Dios es la predicación de todo el consejo de Dios. Por eso Pablo dice, y lo entiende ahora, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Es decir, yo no los expuse a ustedes a una muerte. ¿Cómo no los expuse? Al traer y enseñarles todo el consejo de Dios. Y si usted quiere, hermano, una iglesia que lo libre a usted, expóngase a la palabra de Dios. Pero el marketing, ¿qué es? Ah, no, ¿qué quiere la gente para tenerlos despiertos? Un culto de 2 horas. ¿Cómo hago yo para tenerlos ahí sentados 2 horas? No, yo le voy a preguntar a la iglesia qué quiere. Ah, ellos quieren participar, entonces los voy a poner a participar. ¿Cómo? Hago un grupo de alabanza, somos 100 y hago un grupo de alabanza y meto 50 personas allá y otros 20 allá danzando. ¿Y qué pongo a hacer a esos 30 que me quedan? Ah, bueno, los voy a poner a que participen allá entre ellos de alguna manera, pero hay que hacer algo, se tienen que mover. ¿Cuánto lo voy a tener ahí? Pues 1 hora, que aguante. Hora y media, ¿qué más? Bueno, es que como ellos no aguantan un mensaje solo, máximo 15 minutos, 20 minutos, entonces les voy a predicar, pero si yo comienzo a predicarles a los 5 de la Biblia, a los 5 minutos ya están dormidos, se fueron, entonces ¿qué voy a hacer? No, yo voy a traerles más bien qué es lo que quieren. Ellos quieren que les hable de dinero, de éxito, de motivación, de que le vas a hablar a la suegra o no sé a quién, entonces le voy a predicar de eso y ahí los tengo despiertos y los levanto y los mando para la casa. ¡Qué culto tan bendecido! Así están las iglesias de hoy día. Y palabra de Dios. Y salen bendecidos. Y llegan a sus casas, a sus trabajos. Y no somos sal. Y no somos luz. Porque somos igualitos. A mí llamó la atención Andrea anoche que estaba brava con un amigo por ahí. Y le decía, ¿y cómo un hijo de Dios, un cristiano, no se disfraza? Yo le decía, pero es que es el cristianismo de hoy día. Disfrazan a sus hijos, participan del Halloween, van y hacen todas esas cosas porque no saben dónde están. Porque eso es lo que le han vendido. Ahora, sola escritura es otra cosa. 4, infalibilidad, muy parecido a la palabra infalibilidad. Por ser Dios su autor, que es santo, veraz, y no miente, la palabra de Dios no puede fallar, no puede mentir, no puede incumplir sus promesas. Es decir, cuando hablamos de la infalibilidad de la palabra, es otro atributo de ella. Por eso creemos en la sola escritura, porque ella es infalible, ella no falla. Además de que no es inerrante, no tiene errores en su escritura y se debe enseñar toda la palabra. Ella es infalible, es decir, ella no miente, ella cumple sus promesas. Y tengo aquí varios
textos. Mateo 5, 18, usted después lo busca. Hebreos 6, 18, Jehová no miente. Pero Juan 17, 17, que es muy conocido, pero quiero que lo leamos, cómo es la palabra de Dios. Juan 17, 17, porque ya vi que el tiempo está corriendo. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es infalible la palabra de Dios? Porque ella es la verdad, única verdad. Número 5, ¿por qué la sola escritura? Por su perspicuidad. ¿Y qué es eso? Claridad, por su claridad, por su perspicuidad. Es bueno usar estos términos porque usted va a encontrar esos términos. Entonces, cuando usted va a estudiar teología encuentra los términos, así que es bueno que los tengamos. La escritura tiene otra virtud y es su perspicuidad, es decir, su claridad. Definimos de esta manera, es decir, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es comprensible, la palabra de Dios es exacta. Si el hombre no la comprende, es su culpa y no la de Dios. Hermano, escúcheme, la palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios la puede entender hasta un niño. De tal manera que si no lo logra, la culpa es de la persona y no de Dios. Dios se dio a conocer en su palabra de una manera tan clara. Ahora usted puede decir, sí, pero entonces ¿por qué hay una oscuridad? Obviamente el pecado ha oscurecido. Pero aunque el pecado oscurece, Dios le ilumina el corazón a esa persona para que se arrepienta. Y si no quiere, es problema de la persona. La palabra de Dios es tan clara, tan comprensible. Ahora, lo que enseña de la claridad de las escrituras, la perspicuidad o la claridad de las escrituras, es que todos podemos comprenderla. Pero aquí hay que evitar dos errores. No quiere decir que tenemos una comprensión de tal manera que la entendemos toda. No, porque aún Pedro tuvo que quitarse el sombrero a Pablo y decirle, es que Pablo escribe de una manera tan profunda que hay textos muy difíciles de entender. Y claridad de las escrituras no quiere decir que vamos a entender toda la escritura. Hay temas que yo no entiendo, hay doctrinas que nunca entenderé y usted tampoco, pero en su margen mayor sí la entendemos. Tampoco nos vamos al otro extremo. No es que pues entonces ahora se puede entender toda, o sea, ni que se puede entender toda, o como el otro extremo, que no se puede entender nada. No, es que yo no entiendo la escritura a menos que un pastor, un teólogo me la explique. No. Usted puede entenderla. El cristiano, como dicen por ahí popularmente, el cristiano de a pie puede entender la escritura. Y si no la entiende, y aquí voy a meter un gol, es por su flojera, es por su pereza. Porque yo sí he sabido en toda la vida que llevo como cristiano, que cuando una persona se dedica a estudiar la escritura, aprende más. Ayer con mi esposa en el comedor hablábamos eso. Yo le contaba mi historia en el seminario primero que tuve. Yo me gradué en el 1900, no ha nacido. 1989, sí, ahí nació antes. No, perdón. 1991 fue, no recuerdo ya. En el 91. No. En el 91 me gradué. Un título teológico en un seminario. Y estoy estudiando la licenciatura. No sé cuándo me gradúe, pero ya estoy, ya que llego, alcanzo. ¿Y usted cree que yo le decía a mi esposa, allá ni me acuerdo qué? Es más, hasta hacía chacuco allá. Nos ponían a leer un libro y yo ni lo leía. Pues si lo leía lo iba corriendo. Que no hay interés. Pero ahora el interés que le pongo. Que mi hija Angie me regaña y Andrea también de vez en cuando porque dice que yo quiero ser muy excelente en lo que hago. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que hay un deseo, hay un anhelo de conocer una doctrina, de conocer una verdad, y quiero buscarle los pelos, quiero buscarle todo, quiero meterme hasta saberla totalmente, no solamente para mi aprendizaje, sino para poderla enseñar y para poderla exponer. O sea, la pereza se tiene que ir. Pero si usted solamente viene aquí el domingo y recibe el culto y para de contar,
Aún le ayudamos tanto que Ronnie se toma el trabajo de coger ese mensaje, reproducirlo, subirlo a YouTube, y a veces voy a mirar las vistas y ni siquiera los 20 hermanos que vienen aquí. Hermano, usted no reproduce usted el mensaje de hoy de esta sola escritura entre semana cuando lo suben, no lo reproduce, no lo vuelve a ver. No, usted es un perezoso, usted es un flojo y por eso no entiende la escritura. Porque aquí, ahí sí digámoslo, hay que pagar un precio. Aquí tenemos que dejar de ver tanta televisión, tenemos que dejar de ser tan amigueros, tan perezosos. Y nos va a tocar dedicarnos a la escritura. Porque Dios, Espíritu Santo, no apoya la pereza. Si usted pasa un año y lo mismo, ¿qué aprendió este año? Ay, hermano, yo le digo lo que he aprendido este año. Este año, hermanos, y el otro, si Dios nos da vida, vamos es para arriba, aprendiendo más, y más cada vez, y más cada vez. Pero si usted está ahí, lo mismo, entonces porque usted solamente viene y recibe un culto y en su casa no hace nada. Pero ella es clara. ¿No leí los pasajes? Se los dejo. Mateo 19, 4 al 5 y Mateo 22, 31 al 32. Donde el Señor les dice, ¿acaso no tienen ojos para que vean? ¿Acaso no tienen oídos para que oigan? Es decir, el Señor se aterraba de que cuando Él iba a hablar, por lo menos en el Mateo 19, del matrimonio, y ellos dicen, ay, ¿y por qué Moisés manda dar carta de divorcio? Y el Señor dice, ¿cómo? ¿Es que ustedes acaso no han leído? ¿Acaso no se han dado cuenta que el Señor los hizo hombre y mujer y les dijo, hasta que la muerte los separe, ¿por qué me van a hablar de divorcio? ¿Que acaso no entienden las escrituras? O sea, son tan claras las escrituras que el Señor se aterró cuando vino y ellos no entendían. ¿Por qué? Por pereza, por flojera. Pero la escritura es clara. Número 6, por su suficiencia. Y aquí pudiera quedarme. Yo le decía a mi esposa ayer, cada uno de estos puntos es una doctrina. Y sacaría por lo menos 4 mensajes en cada uno de ellos. Yo solo la estoy mencionando. Pero número 6, por su suficiencia. Otra virtud de la Biblia es que ella es suficiente. Lo que yo anoté acá, la palabra de Dios es suficiente para hacer todo lo que Dios desea hacer aquí en la tierra y no necesita de nada más. Este fue el grito de Martín Lutero y de la Reforma, la suficiencia de las Escrituras, cuando se paraban a decirle, porque como lo leímos al comienzo, la Iglesia Católica decía, sí, ellos sí creen en la Biblia, y ellos sí creen en la inerrancia y todo eso, pero ellos dicen lo siguiente, sí, nosotros creemos en la Biblia más la tradición. Creemos en la Biblia más la autoridad del Papa. Creemos en la Biblia más adorar a María. Creemos en la Biblia más adorar a los santos. Es decir, la tradición de la Iglesia Católica comparado con la Biblia la ponen a igual. Es más, llega el momento donde a ellos les importa más su tradición que la misma Biblia. Cuando Martín Lutero dijo sola escritura y cuando los reformadores dijeron sola escritura, ellos quisieron fue quitarle todas estas cosas y decir, no Señor, suficiencia, la Biblia es suficiente y nada más, la Biblia es suficiente, no necesito que venga ahora una profecía de allá, no necesito que venga el Papa y me enseñe que es cátedra, que me traiga una nueva palabra, no necesito la tradición, es que la tradición lleva 1000 años, 1500 años creyendo en María. La Biblia habla de María, no, pero la iglesia aceptó a María y la iglesia tiene autoridad y la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios y hay que aceptarla también. No, señores, quita eso, sola escritura. La Biblia es suficiente. Amén. Y es tan suficiente. Usted busca después, primera de Pedro 1, 23 a 21, que dice que sécase la hierba, marchitas en la flor. Que se acabe todo lo demás, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero vamos a Isaías 55 porque este me fascina. Isaías 55. ¿Por qué sola escritura? Porque ella es suficiente. Isaías 55, 10.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, escuche, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el profeta, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, la palabra es suficiente, ella no volverá vacía. Cuando la palabra se predica, cuando usted le enseña el evangelio a alguien y habla la escritura, más que sus palabras, más que las palabras de positivismo de este mundo, no. La Biblia, le decía a mí esta mañana, es bueno en los versículos. Mandemos versículos. Yo me he convertido ahora en enviar solo versículos. Antes enviaba mucho palabras de reformadores, obviamente que eran basados en la escritura, pero ahora estoy enviando solo versículos y sé que menos gente le da ahí a eso, pero ¿qué importa? Pero yo sé que alguien con un solo versículo se puede convertir porque la palabra de Dios es autoritativa y es suficiente. Amén. Número 7, por su inmutabilidad. La palabra de Dios no cambia porque Dios no cambia. Inmutable es que no cambia. Se queda ahí. Esto quiere decir que lo correcto siempre será correcto y lo incorrecto siempre será incorrecto. La palabra de Dios como Dios no cambia, es inmutable. No se deje creer el cuento ahora que está saliendo por ahí con iglesias gay, para gays, homosexuales, pastores. Hermano, en Argentina, en Estados Unidos han casado a 2 mujeres pastoras, han casado a 2 hombres pastores y tienen iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Inclusiva, donde todo el mundo cabe. Y han cogido la escritura y la han adaptado ahora es moderna. Es una iglesia moderna. Es una iglesia actualizada. Entonces ahora nosotros ¿qué? Tenemos que aprobar el aborto porque eso es lo de ahora y la Biblia es obsoleta. Tenemos que aprobar los divorcios porque es lo de ahora, la Biblia es obsoleta. Tenemos que aprobar los matrimonios homosexuales. Tenemos que aprobar todo eso. El feminismo, tenemos que aprobarlo, todo eso, porque es que estamos en una era moderna y hay que adaptar la Biblia a nuestro sistema moderno, jamás, porque la Biblia no cambia. Más bien esta modernidad se tiene que adaptar a la bendita palabra de Dios, porque Dios es eterno y su palabra es eterna. Dios no va a cambiar, hermano, su palabra. Lo que Dios dijo hace 6.000 años, se lo dijo a Moisés. Eso mismo nos lo dice a nosotros hoy. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre, hermanos. Y esta palabra, permanecer para siempre, es lo que nos vamos a encontrar en el cielo. Pero como a los pastores, no a todos, a los falsos, les gusta tener iglesias grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuche, hermano, y es una buena pregunta. Hermano, míreme, ¿y qué vamos a hacer con todas estas niñas y estos niños que se están levantando, que le están enseñando la cartillita y los están sometiendo? Yo he visto como escuelitas a los niños de 4 o 5 añitos los están sometiendo. ¿Sabe qué están haciendo ahora? Al niño y a la niña los cogen y al niño le piden que se ponga el vestido de la niña y a la niña que se ponga los jeans del niño. Y los hacen estar así por un tiempo y luego le dicen cómo se sintió mejor. Y entonces el niño dice, a mí me gustó la faldita, me gustó los chorcitos de mujer, de niña. Bueno, entonces usted tiene esa inclinación. Y les enseñan desde ahí a que sean homosexuales, a que sean lesbianas, a que sean travestis, gays, todo eso LGTBI que viene, todo eso, todas las letras. Pero ocurre que eso es lo que está pasando ahora y eso está creciendo y está creciendo y está creciendo. Y entonces esa gente ahora va a querer congregarse, como alguien me dijo. ¿Y qué va a hacer usted, pastor, cuando les lleguen allá a la puerta y se quieran congregar? Yo le dije, pues les digo que se arrepientan. No puedo decirles otra cosa. Pastor, pero eso es falta de amor, usted tiene que aceptarlos. Sí, ¿verdad? Los aceptará la sociedad. Igual que todos, tenemos que pasar por el arrepentimiento. Y para mí arrepentimiento es una nueva vida en Cristo. Y el homosexual tendrá que ver las bolitas que tiene y ser un hombre. Y la mujer tendrá que ver la carita que Dios le dio y ser una mujer.
Eso es sola escritura. Yo sé que algunos, ¿por qué? Porque como muchos de nuestros familiares están ahí. ¿Sí o no? Muchos de los familiares varones que hicieron y les torció la mano. Y las mujeres cogieron, se creen machos. Pase lo que pase, sola escritura. Y eso no va a cambiar. Mire, que lo haga el mundo, pero la iglesia no. Ah, pero entonces usted va a perder todo ese tipo de gente. ¿Y qué? Igual para el cielo no van. ¿De qué me sirve tener gente aquí que no va para el cielo? ¿Por qué dije esto? Por la inmutabilidad. Para siempre permanece tu palabra en los cielos, ella no va a cambiar. Usted después lo lee porque ya no alcancé, o ya mi último punto. Salmo 119, 89, Salmo 119, 160, después usted lo lee. Número 8, por su eficacia. O sea, yo sé que me faltan algunos atributos, pero dejémoslo ahí. Número 8, por su eficacia, es decir, la palabra de Dios es eficaz, es efectiva, no solo para la salvación del hombre, sino para la edificación de su pueblo, la iglesia del Señor. Es eficaz. Y si no, el Juan 6:63, usted lo conoce, Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu y vida. Espíritu y vida. La palabra de Dios produce vida. O el que veíamos ahora acá, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué hace la palabra? Es como una espada de dos filos. Penetra. Penetra hasta allá. Pero quiero terminar con 2 de Timoteo 3:16. Esto es lo que hace la palabra. Ella es efectiva, ella es eficaz. Número 8, la palabra de Dios es eficaz. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, lo habíamos leído, pero leamos ahora el 17 también. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí está, y es útil, eficaz. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, esto es convencer, para corregir, la palabra es la que corrige, para instruir, la palabra instruye en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra, o para hacer buenas obras. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué sola escritura? Número 1, por su inspiración. Número 2, por su autoridad. Número 3, por su inerrancia. Número 4, por su infalibilidad. Número 5, por su perspicuidad o claridad. Número 6, por su suficiencia. Número 7, por su inmutabilidad, es decir, no cambia. Y número 8, por su eficacia, es decir, produce los resultados que Dios dijo que va a producir. Por eso, sola escritura. Y por eso es que nosotros enseñamos aquí solo la palabra de Dios, sea libro a libro, o cuando traemos un tema. Esos temas están como el de hoy, que es un tema temático, está saturado de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora.